Buenas tardes, Fátima. Así como tú dices, mañana es a las 4 de la tarde de mañana viernes el momento en el que el Jurado Nacional de Elecciones entregará las credenciales a Pedro Castillo, presidente electo, y a Dina Boluarte como vicepresidenta electa. Será un acto, una ceremonia que se desarrollará de manera muy rápida. Será algo que no se extenderá por más de una hora. Lo presidirá el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por supuesto con todos los protocolos. Tanto Castillo como Dina Boluarte tendrán que pasar por pruebas de descarte de COVID para poder ser parte de esta ceremonia, con lo que termina, Fátima, todo el proceso electoral. Una vez que se entregan las credenciales y que probablemente dé algunas palabras el titular del JNE, se culminará formalmente el proceso electoral, Fátima, para dar paso ya a las gestiones de transferencia y de instalación del nuevo gobierno, con todo el protocolo que vendrá la próxima semana, sobre todo como fecha central el 28 de julio, el día de la juramentación, Fátima. De acuerdo. A pesar de este detalle o esta formalidad, el día de hoy ya se inició con las conversaciones o la presentación del Estado, por ejemplo, en la cartera de salud. Veíamos a Antonio Quispe, que se encuentra en la sede de este ministerio en Jesús María. Sí, es así, Fátima. Es importante señalar que esto podría titularse la lista de ministros que no llega. Hay mucha expectativa por conocer quiénes integrarán ese gabinete, Fátima, pero podemos ir comentando algunos nombres que han venido sonando en los últimos días, pero que tienen algo de relevancia. El primero, sin duda alguna, el que vemos en pantalla, Dina Boluarte, sigue siendo una persona con mucha llegada a Castillo, a cargo de la transferencia, y podría sin duda alguna ocupar o hasta liderar el gabinete de ministros. Pero también vemos que en estas reuniones con Pedro Castillo sigue también fuerte la presencia de Roger Nájar, una persona que más bien sirve como un puente entre Castillo y Vladimir Cerrón. Es una persona que se ubica muy al medio de lo que hemos identificado, Fátima, como un bloque más radical de Perú Libre y un bloque más moderado al interior del nuevo partido de gobierno. Pero hay un nombre, Fátima, importante de resaltar, y es el de la economista y exministra de Desarrollo Social e Inclusión, Social, Carolina Trivelli. Esta persona podría ser convocada para Pedro Castillo para asumir algún ministerio, en la medida que, por ejemplo, Fátima, se conoce que anoche específicamente, hubo mucha presencia de policías de seguridad del Estado y sobre todo de vehículos ministeriales en el domicilio de la señora Trivelli. Esto, Fátima, podría indicarnos que quizás se le está formalizando una invitación o que quizá ella está conociendo al personal de seguridad de haber aceptado ya el cargo, pero lo importante aquí es el encargo que podría recibir del presidente electo. Correcto. La economista Carolina Trivelli sería el encargo de contener el aumento de la pobreza. Recordemos que Trivelli tuvo una función muy destacada en el gobierno de Humala, precisamente desarrollando estos programas sociales que permitieron dar oportunidad a un grupo de la población con, por supuesto, indicadores malos en temas, por ejemplo, de nutrición y también en situación de pobreza. Recordemos, Fátima, que la pandemia ha hecho que de 10 peruanos, 3 sean considerados pobres. Entonces, una situación de convocar a Carolina Trivelli tendría mucho sentido sobre todo en esta especialidad suya, que es los programas sociales, contener de alguna manera el incremento de la pobreza y también el tema alimentario, donde ella ha desarrollado y ejecutado a lo largo de 2 años, porque fue la primera ministra del MIDIS, este tipo de programas sociales, y ese podría ser su encargo en el gabinete, Fátima. Eso lo que tú sabes, por ejemplo, o lo que estás mencionando, describe, digamos, no sé, los documentos o la experiencia, para decirlo de una forma mucho más amplia, de alguien que podría ocupar o la cartera del MIDIS o incluso la presidencia del Consejo de Ministros, porque no lo sabemos. También se hablaba de Dina Boluarte, pero en muchas ocasiones Roger Nájar termina siendo como un misterio en cuanto a la experiencia para un liderazgo tan importante como el de la presidencia del Consejo de Ministros, es decir, el liderazgo de todas las carteras para poder seguir encaminando la reactivación económica, principalmente con la del tema sanitario, que es la lucha contra la COVID-19. Exacto, Fátima, para que la gente entienda, el presidente del Consejo de Ministros, el jefe de gabinete, es el brazo derecho del presidente de la República.
casi siempre es el que conduce las conferencias de prensa, los anuncios importantes de gobierno, donde se busca proteger la figura presidencial, y ahí es donde el jefe de gabinete tiene que tener mucho peso, mucho aplomo, mucha solidez y también muy buen manejo de oratoria o ante los medios para expresar claramente las ideas y las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros, Fátima. Pero también podemos comentar la situación del sector salud, donde ya se sabe que Hernando Ceballos podrá asumir esta importante cartera, pero hay una presencia nueva. ¿No? Es una presencia nueva. Confirmado. Hernando Ceballos, prácticamente confirmado, fue uno de los primeros anunciados por Betsy Chávez, congresista electa, también parte de un grupo muy cercano a Pedro Castillo en torno a Perú Libre. Fue anunciado Hernando Ceballos, también está participando de la transferencia, es casi un hecho que asuma la cartera de salud, pero hay que mencionar un nombre, Fátima, que tú comentaste, que es el del médico epidemiólogo Quispe, Antonio Quispe, que está teniendo un rol fundamental también en estas gestiones de transferencia. Recordemos, Antonio Quispe es un médico que fue uno de los comentaristas más destacados durante la pandemia. Aquí en Latina lo tuvimos comentando las incidencias de cómo se desarrollaban la primera, la segunda ola, y tiene, por supuesto, ideas muy renovadas respecto a cómo se debe conducir el sector salud. Así que de momento lo tenemos dentro de este grupo de personas que está muy cerca también al presidente electo, pero en torno a las gestiones de transferencias. Ceballos sería la figura escogida para liderar el sector salud. Ya han pasado varios días, nadie ha negado de que así sea en el caso de Ceballos, que recordemos es excongresista del Frente Amplio, piurano, médico también, y por supuesto con una visión muy compartida con Pedro Castillo en torno al sector salud. Fátima, de acuerdo. Hay un nombre importante. Sí. Sí, adelante. No, es que recordaba además, yo conversé con Antonio Quispe, aquí lo tuvimos cuando él presentó su respaldo a Perú Libre en medio de la segunda vuelta, y hablaban, o más bien sí sentaba posición de acuerdo respecto a esta propuesta de Perú Libre de 1 millón de vacunas al día, lo que parecía humanamente imposible en nuestro país, y luego, bueno, ya Perú Libre bajó, digamos, la proyección de vacunas diarias, y eso nos permite nuevamente preguntarnos cuál va a ser el planteamiento de la cartera de salud respecto de, por ejemplo, algo que vaya a modificar sobre la vacunación, los vacunatones. Escuchábamos a Hernando Ceballos en algún momento más o menos cuestionar lo que se está haciendo, pero tampoco sin quitarle todo el respaldo. Entonces, por ello también queremos claridad sobre ello, que tiene que seguir a un ritmo como está o más acelerado en la medida de lo posible para que lleguemos a la inmunidad de todos los peruanos, si se puede, este año, o de los mayores de 12 años por lo menos. Así es, Fátima, y lo que hemos visto es que tanto el doctor Ceballos como el doctor Quispe tienen por lo menos la intención de diseñar un plan para contener esto que se vendrá, sin duda, que es también la tercera ola de contagios. Al doctor Quispe, por ejemplo, lo vemos muy activo en las redes sociales, viendo cómo se desarrolla la tercera ola en otros países, y recordemos que este es el patrón que ha seguido la pandemia. Vemos cómo ocurren las nuevas olas en otros países, en Europa, en Asia, y tratamos de alguna manera adecuar la respuesta del país a lo que ocurrirá en 2 o 3 meses, Fátima, y en eso podría aportar mucho el doctor Antonio Quispe, Fátima. Pero una cartera importante, Fátima, donde también hay un nombre que ha sonado mucho en esta semana, sí, que no ha sido descartado por personas de Perú Libre, es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene importante relevancia, sobre todo en un futuro gobierno de Castillo. Y ahí el nombre que ha permanecido por días sin que nadie salga a negarlo es el del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República también en el gobierno de Alejandro Toledo, también ex candidato presidencial. Una breve candidatura presidencial tuvo el señor Rodríguez Cuadros, pero su presencia en el gabinete también aportaría mucha experiencia, Fátima, pero sobre todo ayudaría a diseñar el plan de cómo el Perú se va a parar frente a la comunidad internacional, cuando hay mucha expectativa en la comunidad internacional por los primeros pasos que dará el gobierno de Castillo. Probablemente Rodríguez Cuadros, al ser una figura de mucha experiencia, Fátima, de alguna manera podrá controlar la cercanía que pueda tener el gobierno de Castillo con gobiernos de izquierda más radical, como puede ser el gobierno de Bolivia o el gobierno de Venezuela. En el caso de Manuel Rodríguez Cuadros, y lo que se escucha decir también en Torre Tagle, Fátima, es que más le conviene al Perú, si se va a acercar con gobiernos de izquierda, hacerlo con México o Argentina, antes que con Venezuela, con Nicaragua o con Bolivia.
ese balance, esa situación tensa, ese diseño de política internacional del Perú, lo podrá hacer, de ser confirmado, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros como nuevo canciller de la República. Santiago, tenemos que concluir, pero el otro nombre que ha sonado bastante es el de Pedro Franque en la cartera de Economía, pero te habrá llegado también algunas de estas listas donde ya lo ubicaban incluso, me parece que en el MIDIS, de modo que no hay mucha claridad finalmente si es que permanece, porque ya afirmó también Verónica Mendoza que están prestos a dar colaboración a este nuevo gabinete, pero no termina de aclararse si se queda en Economía, si se queda fuera o dónde se queda. Es así, Fátima, de momento no hay precisión por ese importante cargo que será el nuevo ministro de Economía. La presencia de Franque ha sido también una presencia muy intensa en las últimas semanas. Entendemos que es parte del equipo de transferencia, pero tanto Franque como Ceballos, recordemos, no son parte de Perú Libre. Son personas, apoyos técnicos que han llegado al partido de gobierno y también en el partido de gobierno, en el entorno de Perú Libre, muy cercano a Castillo, hay mucha resistencia de no recibir tantos aportes o no concretar con cargos ministeriales estos aportes que de algún modo también significarían alianzas políticas con otros grupos como Juntos por el Perú, exactamente, que es un poco el grupo de donde viene el apoyo de Pedro Franque, o el Frente Amplio, que es el grupo de donde viene el apoyo de Hernando Ceballos. De acuerdo, Santiago, yo te agradezco mucho. Vamos a hacerle seguimiento mañana seguramente con mayores luces respecto de todos los nombres que hemos mencionado. Te agradezco, pero ahora vamos a conversar.